Diputado de la Asamblea Nacional. Diputado, muy buenos días, ya está al aire por Onda La Superestación. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están por allá? Muy bien, un gusto saludarle nuevamente. Diputado, conversar con usted el resultado de esta reunión que sostuvo usted con los miembros de la Conferencia Episcopal Venezolana, en el cual evidentemente se trataron temas relacionados a la fe católica en Venezuela, pero también se habló un poco de la política y de la situación actual del país. Bueno, sí, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a este programa. Debo decir que entregamos un acuerdo cuya iniciativa habíamos tenido nosotros hace un mes de salutación pues al pueblo católico por la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, acuerdo que fue aprobado por unanimidad y fue una iniciativa de nuestra fracción y fuimos a entregarlo el diputado Ronderos y yo allá a la conferencia episcopal. Pero obviamente desarrollándose precisamente la conferencia episcopal era muy importante tocar unos puntos que están en el tapete político nacional, sobre todo por los temas que la conferencia episcopal anuncia que iban a discutir, el tema ético, el tema social y por supuesto, como ellos mismos dicen, que el tema económico y político dejárselo a los especialistas. Lo cierto del caso es que hay una problemática seria en lo que corresponde al congelamiento del diálogo por parte del gobierno. El gobierno no quiere el diálogo, el gobierno le está dando una patada a la mesa, no le conviene, no le interesa el diálogo, y simplemente por las mismas contradicciones del gobierno, porque hay sectores radicales dentro del gobierno que cercan al mismo Maduro, que no es un líder, que no tiene el liderazgo que tenía el finado presidente Chávez, y que eso le ha generado problemas en la misma conducción de su gobierno. Y por supuesto eso ha traído consecuencias devastadoras desde el punto de vista económico y social para el país. En segundo lugar, el hecho mismo de que él estuvo a punto de firmar la libertad de Simonovi y no lo hizo, simplemente porque Simonovi es un preso de Rodríguez Torres. Eso me pone en evidencia el hecho de que existen diversas agendas dentro del gobierno. Una agenda la de Rodríguez Torres, otra agenda la de Diosdado Cabello, la misma agenda del presidente Maduro, de manera tal de que el país está siendo víctima de esas contradicciones y de esa desarmonía que existe dentro del mismo gobierno. En tercer lugar, el tema de la corrupción, que para la conferencia episcopal es un tema fundamental, porque la corrupción no solamente es el problema ético, es el hecho de lo que eso afecta en lo que significa la distribución de la renta, en materia de salud, en materia de servicios públicos, en materia de seguridad, se afectan en la medida en que haya recursos que el gobierno dilapida, bien sea por donativos a otros países o bien sea por la corrupción imperante en cuanto a las contrataciones de obras que no se ejecutan, dinero que se pierde. Parte del documento del mismo Giordani tiene que ver con esos 25.000 millones de dólares que él anunció de empresas de maletín que habían dilapidado los fondos de Cadivi. Y nada de eso la Asamblea. Ayer que precisamente se presentó la posibilidad de un debate para llamar a los ministros, para interpelarlos, porque ese debe ser el rol de la Asamblea, e incluso yo presenté un oficio donde se le pedía a la Asamblea Nacional que se abriera un debate y se investigara toda esta situación de la corrupción. Eso fue rechazado porque ese es el gravísimo problema que tenemos, que hay una tiranía de la mayoría que actúa de espaldas al país y no se da cuenta de la realidad que estamos viviendo en Venezuela. Diputado, precisamente a ese punto quería llegar, a la solicitud de investigación que está pidiendo la bancada opositora a esta carta de Jorge Giordani, en la cual hace señalamientos importantes en materia de corrupción en el área económica y también hace señalamientos importantes en divisiones internas dentro del partido de gobierno. ¿Por qué este no interés por parte del gobierno en investigar esta carta de Giordani? Y ahora ustedes solicitan esta investigación. ¿Podemos mostrarnos optimistas a que algún ente del gobierno nacional pueda realizar en algún momento esta investigación, teniendo también en cuenta el reciente caso también del audio de Mario Silva, donde también se hacían señalamientos importantísimos en relación al gobierno y nunca fue investigado y no se habló más de este caso? Sí, es que el problema es que se van acumulando los casos de corrupción. Las mismas empresas básicas de Guayana han sido víctimas de la corrupción, del sicariato, incluso cuando la corrupción llega a ciertos niveles, que a los interesados no les conviene que surjan informaciones y matan a las personas. Es decir, nosotros vivimos una corrupción institucionalizada en el país que ha dilapidado millones y miles de millones de dólares, y la Asamblea Nacional, por eso es que yo soy de los que pienso que hay que rescatar la Asamblea Nacional, le da la espalda al país, no está pendiente de la situación del país, y precisamente no prosperó esa solicitud que nosotros hicimos.
son las mismas contradicciones del gobierno que van aflorando públicamente los problemas, porque el gobierno va creando sus propias fosas. No se necesita que el imperialismo venga aquí a Venezuela a desestabilizar un régimen que todos los días se desestabiliza por el alto costo de la vida, porque hoy día el gobierno está afincado a ver cómo resuelve el problema cambiario. Y fíjense ustedes que internamente hay contradicciones entre los que quieren un cambio dual y los que quieren un sistema de cambio único, pero siguen manteniendo el control político de la divisa. Es decir, es un gobierno que no tiene flujo de caja, que tiene, o mejor dicho, tiene flujo de caja porque recibe más de $100 millones diarios por el petróleo. Sí. Pero es un gobierno que tiene comprometido esos recursos y muchas veces no tiene facilidades para poder cumplir con el gasto público social, que es grandísimo. De manera tal de que el gobierno va creando sus propias cosas y nosotros tenemos que seguir ahondando en la política de denuncia nacional e internacional, ir conjugando los diferentes modos de lucha, porque tenemos que tener un propósito común, que es rescatar el país. Diputado, el país en este momento vive una situación política bastante tensa y sobre todo una situación económica que, bueno, parece no tener fondo y cada vez se empeora más la cosa. Desde los sectores opositores hay quienes apuestan a una constituyente, pero sin embargo hay otros que dicen que más que una constituyente deberían es ir abonando el terreno para las próximas elecciones de la Asamblea Nacional a realizarse el año que viene. ¿Usted de cuál de las dos ideas o con cuál de las dos ideas conjuga más? ¿Se puede plantear en este momento en el país una constituyente o lejos de eso debemos entonces abonar y preparar el terreno para las elecciones parlamentarias y poder así tener un cambio dentro de la Asamblea Nacional y evidentemente dentro de las leyes y las políticas del país? Bueno, yo no descarto ninguna vía constitucional, dado la situación explosiva, latente en lo social. Pero hay que tener claridad también en la oposición. Yo creo que hay unas elecciones a vuelta de la esquina que son las parlamentarias. Y nosotros debemos rescatar la Asamblea Nacional. Yo creo que no podemos descartar esa vía, independientemente de las propuestas que hagan otros sectores de la oposición. Pero yo creo que aquí tiene que haber un propósito común, es lo lógico, es lo viable, es lo inteligente. No gastemos energías en cosas que son menos viables desde el punto de vista pragmático que tener unas elecciones parlamentarias. Nosotros hemos debido haber realmente desarrollado y profundizado toda una acción de calle para exigir un nuevo registro electoral, para exigir una nueva composición del CNE. Hemos perdido tiempo en ese sentido. Yo creo que es el momento ya de ponerle un alto en el camino a las cosas, reflexionar y ejecutar una estrategia unida entre todos los sectores que nos conduzca a un objetivo. Vamos a quitarle la Asamblea Nacional al gobierno. Ahí, mire, el arma letal que utilizó Chávez para destrozar la República, para destruir la República, fue la Asamblea Nacional. Tenemos que utilizar la Asamblea Nacional como el epicentro de la nueva transición, del rescate de la democracia en Venezuela. Unas elecciones que en principio están pactadas para el próximo año. ¿Por qué vamos nosotros a desperdiciar esfuerzos o hacer actividades que a lo mejor nos tienen una concreción, una viabilidad política desde el punto de vista inmediato? Más bien tenemos que presionar para que el gobierno, habida cuenta de la realidad política que tiene, de la realidad social, pueda perder una Asamblea Nacional y busque la manera de no realizar las elecciones. Ahí donde nosotros tenemos que tener una política de calle, en las asambleas de calles, en las aldeas, en los campos, en los sectores rurales, en los sectores sindicales. Hay que rescatar el sector sindical, profundizar las luchas estudiantiles, pero con un objetivo. El gobierno, a mi manera de ver, dado la situación actual, ellos pueden perder la Asamblea y dentro de la perspectiva ellos pueden buscar postergar las elecciones de la Asamblea Nacional y nosotros nos vamos a quedar esperando una constituyente, esperando una renuncia, esperando que unas elecciones anticipadas. ¿Por qué no pedimos unas elecciones parlamentarias anticipadas? Es decir, vamos hacia un objetivo concreto, vamos a rescatar la Asamblea Nacional, vamos a buscar el desarrollo de una política de transición hacia una democracia plena desde la Asamblea Nacional con nueva mayoría. Diputado, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, agradecidos por supuesto que nos haya acompañado la mañana de hoy, siempre es oportuno conversar con usted. Bueno, muchas gracias y siempre completamente a su orden para cualquier entrevista en este momento en que tantas cosas hay que decir y pocos méritos objetivos tenemos. Seguro que sí, estaremos siempre en contacto con usted.